Buen día para todos. Mi charla se titula Ambiente de aprendizaje basado en resolución de problemas mediado por GeoGebra para un curso de matemáticas en modalidad remota, asistidas por tecnología. Esta charla es parte de un proyecto de investigación titulado o enfocado en el diseño de un ambiente de aprendizaje para el estudio del concepto de función. Como autores aparecen Milton Fabián Castaño Muñoz, quien les habla, y los colegas Alexandra Arevalo Soto, Estil Romero Agredo. Nosotros somos docentes de la institución universitaria Antonio José Camacho, en la ciudad de Cali, Colombia, y pertenecemos al grupo de investigación en simulación y ciencias básicas aplicadas, GISBAT, adscrito a la misma institución. Bien, a modo de introducción, deseo contarles que esta charla se enfoca más como en el camino o el recorrido que hemos seguido los autores en pro de conseguir el diseño de un ambiente de aprendizaje, resaltando que todo lo aquí presentado se ha destacado o se ha desarrollado de manera remota, producto pues de la pandemia producida por el COVID-19, a la que todos nos hemos visto pues abocados en el último año. Esta investigación centra su atención en el concepto de función de una variable real, reconociendo este concepto como un eje transversal en el desarrollo de las asignaturas de ciencias básicas para la gran mayoría de programas académicos que se desarrollan a nivel universitario, en algunas facultades con mayor proporción que quizás en otras, como en el caso de las ingenierías, que quizás en otras, pues no tanto, pero reconociendo pues que básicamente todas las carreras toman, perdón, una asignatura relacionada con ciencias básicas donde indiscutiblemente se toca pues el concepto de función. No se desconocen o nos enfocamos en algunos referentes teóricos muy vigentes y actuales, por cierto, como los aquí mencionados, y sin desconocer pues el proyecto educativo institucional de la institución universitaria Antonio José Camacho a la cual pertenecemos, y en este caso pues tocaremos aspectos relevantes como algunas entrevistas realizadas, algunos diagnósticos, una capacitación docente que se realizó en el mes de febrero y por supuesto pues los primeros acercamientos en el uso de hojas de trabajo como parte de un ambiente de aprendizaje. Objetivos. Tenemos como objetivos los siguientes. Primero, identificar dificultades desde diferentes puntos de vista, tanto estudiantes como docentes. Promover espacios de formación docente, dado que esto enmarca como una de las dificultades actuales. Y por último, pues diseñar un ambiente de aprendizaje que se puede utilizar en el curso de matemáticas de primer semestre, enfocado en el concepto de función. Como motivación, presentamos las siguientes. Primero, la apropiación del concepto de función como un eje transversal en el estudio de las ciencias básicas, lo cual marca, digamos, un eje central en los planes de estudio que se desarrollan en la actualidad. Segundo, reconocer la importancia del pensamiento matemático en la resolución de problemas, es decir, las competencias que este tipo de pensamientos aportan al momento de analizar, comunicar, comprender diferentes tipos de situaciones problemáticas que se presentan pues, en el mundo académico y profesional. En cuanto, digamos que a las medidas de confinamiento, pues representan digamos, un factor también de motivación debido a que la pandemia nos obligó a llegar rápidamente a algo que muy seguramente íbamos a llegar en un futuro, que es todo este tema del uso de las nuevas tecnologías y pues nos vimos abocados a tener que usar de la noche a la mañana tecnologías que para muchos no eran tan comunes. Por último, observar una oportunidad por encima de las dificultades. Es decir, para muchos este tema de la pandemia representó dificultades muy marcadas, pero creemos que, o somos conscientes de que para la educación, más que una dificultad, creo que esto representa una oportunidad que nos permite seguir creando y seguir transformando esta disciplina que amamos tanto. En cuanto a las metodologías empleadas, tocamos ciertos aspectos como lo mencioné anteriormente, entrevistas a docentes y estudiantes, caracterización de una población, diagnósticos, capacitaciones docentes y algunas aplicaciones de hojas de trabajo, teniendo en cuenta que básicamente eso es un proceso de interacción entre docentes y estudiantes, pues el docente propone algunas creaciones, el estudiante trabaja con estas creaciones, el docente retroalimenta el trabajo del estudiante y el estudiante, pues por supuesto, debe tener la oportunidad de corregir, reflexionar sobre los errores cometidos. Siempre teniendo claro que el escarnio público, digamos, en estos procesos está prohibido.
Luego tocaremos un poquito ese tema. Debemos aclarar que todo se ha aplicado en modalidad remota, pues debido a las contingencias que el mundo vive actualmente, que la plataforma central a utilizar aquí es el software GeoGebra y que se utiliza como LMS institucional la plataforma Moodle para la implementación de actividades y ese tipo de cosas. Hablemos un poco de cada una de estas cosas a la vez que revisamos los resultados. Entonces, los resultados los hemos dividido para esta charla en, digamos, algunos aspectos marcados en la metodología. Primero, entrevistas a docentes y a estudiantes. En este caso, lo que se hizo fue citar especies de grupos focales a docentes que ya habían abordado el curso antes, es decir, que en su carga académica habían tenido el curso a su disposición, y algunos estudiantes que ya habían aprobado la asignatura para cuestionar, hacer algunos cuestionamientos acerca de esto. En cuanto a lo observado por los docentes, pues se encuentran algunos resultados o algunas percepciones más bien que tienen que ver con que algunos estudiantes argumentan que no es tanto la dificultad con la que el estudiante llega a la universidad, sino la actitud con la que aborda la universidad. Enmarcan que en la pandemia se ha visto una disminución marcada del tiempo que el estudiante dedica a su estudio independiente, quizás por aquello pues que se ha venido hablando hace rato, el tema de que se ha bajado la calidad y todo este tipo de cosas, perdón. Argumentan los profesores, los docentes, que la condición económica o socioeconómica con la que los estudiantes llegan a la universidad, o más bien la condición de las familias de los estudiantes, pues representan un factor importante en su desempeño. Y dicen también que, dada la modalidad que se ha presentado, salen a reducir otras dificultades externas como conectividad, y creo que todos hemos sido víctimas de esto. De parte de los estudiantes, argumentan los estudiantes la poca motivación que algunos profesores generan para el trabajo independiente, lo cual aquí, pero también argumentan que esa motivación obedece a que no se ofrecen notas o calificaciones por hacer trabajos adicionales, lo cual es un poco como contradictorio, porque se supone que las actividades adicionales pues es un compromiso que el estudiante debe adquirir de manera independiente. ¿Listo? Algunos estudiantes manifiestan que un posible factor que ayuda a esa motivación podría ser el uso de nuevas tecnologías para salir un poco de las clases tradicionales. En cuanto a la caracterización de la población, se llevó a cabo básicamente tomando información de la Oficina de Registro Académico para desarrollar esta propuesta. Lo que se hizo fue tomar un curso como un curso piloto para hacer algunas pruebas, mientras que los demás cursos se desarrollaban de manera tradicional, como lo establece pues la universidad. En ese orden de ideas se abordó un curso perteneciente a la Facultad de Ingeniería, estudiantes de Ingeniería Industrial, todos de primer semestre, en un rango de edad entre 16 y 22 años, es decir, algunos estudiantes con varios años después de haber dejado la secundaria. 97% de los estudiantes pertenecientes a un programa gubernamental de generación E, lo cual pone variables adicionales a la población, y es que muchos de estos pertenecen a poblaciones vulnerables, escasos recursos, muchos no son de la ciudad, pertenecen a zonas aledañas donde la conectividad no es muy buena, lo cual pone mayores dificultades al proceso de enseñanza-aprendizaje. El grupo está conformado o estuvo conformado por 36 estudiantes, de los cuales 4 se identifican como repitentes, entre los cuales se centra una atención importante, porque estos 4 estudiantes son estudiantes que ya habían tomado el curso de la manera tradicional y lo habían reprobado. Entonces son un punto central para decir, bueno, ahora que tienes la posibilidad, pues puedes comparar. ¿Listo? En cuanto al diagnóstico, básicamente se aplicó una prueba diagnóstica a través de un formulario de Google, en el que se planteó unos indicadores, unos objetivos claros, unas instrucciones, una situación problemática que abordaba cantidades constantes variables y una serie de preguntas a partir de allí. Y se encuentran dificultades marcadas, que creo no son un secreto para nadie, dificultades al momento de representar diferentes situaciones, al momento de reconocer qué cantidades son variables, qué cantidades son constantes. Se identifican muchas dificultades en procesos de argumentación. Recordemos que estos son chicos que llegan recién a la universidad y el diagnóstico se aplica en su primera clase, es decir, prácticamente la primera semana de estudio universitario. Se plantea una capacitación docente, en la metodología lo mencioné. En cuanto a esta capacitación, pues se observan varias cosas. Lo que están viendo aquí a la derecha, la miniatura esta, corresponde a recursos que los docentes presentaron en dicha capacitación.
Básicamente, ¿en qué consistió? Se hizo una convocatoria, aquí pasó algo muy interesante y es que se hizo una convocatoria abierta a través de la página web de la institución para profesores de la institución de manera voluntaria, pero contamos con que se inscribieron docentes externos a la institución, docentes de colegio, docentes de otras universidades, es decir, hubo una buena acogida, lo cual pues nos sorprendió y nos llena como digamos, de satisfacción de ver que hay mucha gente interesada en este cuento y se diseñó una capacitación durante 3 días en el mes de febrero de este año, 2021, en el cual se presentaron algunas de las cosas que veníamos haciendo, algunos resultados que se tenían hasta ese momento con avances preliminares, y se dio como una capacitación de cómo crear este tipo de recursos para enfocarlo o utilizarlo en nuestras clases. Se encuentran algunos hallazgos, como la importancia de tener un enfoque teórico que guíe pues el desarrollo de la actividad que quieras implementar, la necesidad de una alfabetización tecnológica, porque claramente hay docentes que están muy interesados en el cuento, pero que definitivamente no tienen las competencias, mejor dicho, se quedan allí cortos un poquito en la necesidad que el mundo requiere hoy en día. Por acá tenemos otros recursos, tenemos que se hace necesario implementar este tipo de recursos, pero no por sí solos, sino introducirlos en lo que denominamos hojas de trabajo, que básicamente son secuencias didácticas que tengan claro un objetivo, una consigna, un recurso que el estudiante pueda manipular, que haya una evaluación, que haya una retroalimentación y, por supuesto, quizás la oportunidad de que el estudiante pueda corregir sus errores. Hacen parte pues, de lo que se considera como el diseño de una hoja de trabajo. eh, Evidentemente no existe una definición única de lo que es una hoja de trabajo, pero se pueden encontrar autores que dan diferentes definiciones de ellas y acogernos a lo mejor. No hay una hoja de trabajo única, pero lo que sí es cierto es que cada cual tiene unos elementos que son esenciales, como los que acabo de mencionar, y que cada cual está en la libertad de modificarla pues a su manera, de acuerdo a los objetivos que quiera conseguir. Se resalta también en esta capacitación la necesidad de establecer redes interdisciplinares en la medida de lo posible, puesto que cada uno podría aportar desde su experiencia, desde su saber y generar recursos mucho más impactantes. En cuanto a la aplicación de hojas de trabajo, básicamente lo que se hizo fue construir una serie de recursos. GeoGebra, para los que la hemos usado, sabemos que es una plataforma que cuenta con un repositorio de recursos, pero que además da la posibilidad de crear. Todos los que se usaron en la implementación de este proyecto fueron creados. Ninguno de ellos fue tomado de la red. Todos fueron creados por el equipo investigador. Básicamente les muestro dos imágenes de dos recursos, no son hojas de trabajo, son recursos implementados en hojas de trabajo, donde se pedía al estudiante, en el caso de la primera miniatura, mover un muñequito que hay aquí en la parte superior por encima de las ciudades que se marcan en esta montaña, y cada vez que lo hacía aparecía aquí la temperatura promedio del lugar y la altura sobre el nivel del mar, datos reales del altiplano colombiano. Y luego se hacen una serie de cuestionamientos en cuanto a la relación existente entre altura, temperatura y todo este tipo de cosas. En el segundo recurso, se le pide al estudiante seleccionar una posible jarra. Hay 5 jarras aquí previamente diseñadas por el equipo investigador. Él selecciona una altura, define una altura de la jarra y establece un inicio que le permite hacer que la jarra se vaya llenando y tomar datos de tiempo-altura. Note que este tipo de recursos pues generan que el estudiante pueda empezar a jugar con ellos, ver cómo cambia la velocidad de llenado y todo este tipo de cosas que al final le permiten concluir. Pero ¿qué sucede? Que esto debe venir acompañado pues de los objetivos, los indicadores, lo que ya mencioné, una evaluación, debe venir una actividad que el estudiante desarrolle y que te permita saber como docente si se alcanzaron los objetivos o no. Por este lado, tenemos algunas dificultades que se encuentran incluso externas al recurso, y es tener en cuenta que a veces diseñamos cosas que en nuestra cabeza están muy bien, pero cuando llega el momento de aplicarlas no salen como lo planeamos, porque aparecen otras variables, digamos, exógenas, como el tema de la conectividad. Incluso nos dimos cuenta con el equipo investigador que cuando introducíamos recursos que además involucraban hojas de cálculo en las para que el estudiante diligenciara, por ejemplo, tablas, se ponían exageradamente pesados y entonces requerían que el estudiante tuviese un buen computador, una buena conectividad y no funcionaba muy bien. Entonces,
note que incluso ese tipo de detalles técnicos hay que tenerlos en cuenta al momento de desarrollar este tipo de actividades. Ya como conclusiones, les puedo contar que en el diseño del ambiente de aprendizaje se deben tener en cuenta factores importantes como los que ya he mencionado en varias ocasiones. Primero, debe haber un objetivo muy claro, debe haber una caracterización y un diagnóstico, porque eso es lo que te permite saber dónde está la falencia, ¿listo? Y debe haber una planeación, es decir, aquí no cabe el tema de la improvisación. Se debe tener muy claro que los estudiantes que los recursos vayan encaminados a un objetivo en particular y ojalá los estudiantes tengan la posibilidad de reflexionar sobre sus errores, resaltando una vez más que no se debe someter a un estudiante al escarnio público, que eso ahora que la cosa está remota, que la cosa es virtual, nos hemos ido dando cuenta de que sucede más de lo que creemos con los videos que circulan por allí en la red. ¿Listo? Perdón. Al momento de diseñar un ambiente de aprendizaje, no se debe desconocer las condiciones institucionales. Es decir, no es ahora que porque yo voy a diseñar un ambiente de aprendizaje, entonces voy a enfocarlo como yo quiero, cambiando lo que es prácticamente norma. Por ejemplo, las condiciones institucionales establecen un sistema de evaluación, unos planes curriculares, establecen unas características con las que cuenta la institución, tanto físicas como tecnológicas, y todo esto se debe tener en cuenta al momento de diseñar este tipo de recursos para que tengan, pues digamos, un aval y una eficiencia. El trabajo colaborativo, digamos que es una de las técnicas que puede fortalecer esta labor, lo mencioné hace un momento, porque finalmente, si contamos con equipos interdisciplinares, podemos obtener recursos mucho más valiosos que vienen, digamos, con la experiencia, con el saber, con el aval de colegas de otras áreas que afectan a la misma disciplina. Perdón. Evidentemente, ya para finalizar el tema de las conclusiones, evidentemente el mundo y la educación, pues sin ser una excepción, está demandando un cambio. Está demandando un cambio porque realmente nosotros que nos enfocamos pues a la matemática, sabemos que en 300 años lo básico de la matemática no ha cambiado, todo lo que sí han cambiado son las herramientas. Es decir, con lo que contamos en este año 2021, con todas las herramientas, los software de libre distribución, con todo lo que tenemos hoy en día, tenemos muchas herramientas que nos permitan quizás proporcionar un mejor entendimiento en lo que impartimos a nuestros estudiantes. Cierro con eso, no sin antes mencionar que esto no es un tema nuevo, es una investigación que data de muchos años atrás, como lo puede evidenciar la abundante bibliografía que hemos referenciado en esta investigación. Compañeros, eso es todo. Muchísimas gracias por la atención y quedo atento a sus inquietudes.